¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, bien, todo bien. Acá estamos, bueno, pasándola, como calculo, la pasan todos, pero bueno, bien, ahí metiéndole y bueno, tratar de llevarla lo mejor posible. Hola Walter, buenas tardes. ¿Cómo te va, Eduardo? Y un gusto tener con nosotros. Bueno, muchas gracias, un gusto igual el mío, para con ustedes. Bueno, en primer lugar, preguntarte cómo está atravesando esta cuarentena, dónde te encontrás ubicado ahora actualmente y qué te encontrás haciendo durante estos días. Bueno, como te decía, antes obviamente pasándola como todo, no has tocado esto, lo tenemos que sobrellevar, y bueno, de la mejor manera. Yo estoy acá en Lanús, en mi casa, en el barrio, así que donde salí. Y bueno, con mi familia, gracias a Dios, hemos aprovechado este tiempo, una vez por el trabajo que tiene, anda por ahí lejos de la casa, separado de la familia, y bueno, este tiempo me ha ayudado mucho para poder crecer con mis hijos, con mi esposa, obviamente que estamos muy bien todos juntos. Y bueno, y pasándola, sabiendo que es un momento difícil para todo el mundo, que nos toca atravesar, pero teniendo confianza y fe en Dios que todo va a pasar y si Dios quiere va a salir todo bien. ¿Se extraña el fútbol, Walter? Sí, claro, claro que sí. Fíjate que estos momentos donde aparecieron que se juegan en otras ligas, en Europa, todo, bueno, aparece un partido y vemos cualquier cosa, ¿no? Lo bueno que ya empezaron las grandes ligas y bueno, ahí vemos mucho fútbol, se extraña. Se extraña estar a uno que ya le agarró el gusto de ser entrenador, de entrenar equipos y todo. También se extraña eso, el día a día, ¿no? Con los jugadores en la cancha. Pero bueno, por lo menos por ahora podemos ver fútbol de Europa y bueno, de todo lo que está saliendo ahora, ojalá Dios quiera, de a poco empiecen a abrirse acá los entrenamientos en Argentina también, porque también me pongo en el lado del jugador y ya debe ser bastante tedioso esto de no poder entrenarse, no poder estar en un campo de juego, con lo que uno tanto lo apasiona este deporte. Yo me pongo en el lugar de ellos y seguramente la deben estar pasando mal. Así que bueno, ojalá Dios quiera se pueda pasar lo más rápido posible. Como entrenador, antes de la cuarentena, ¿cómo estaba tu situación? Recuerdo que fuiste técnico en Chile, de Unión La Calera, terminaste el contrato y después ¿cómo era tu situación de entrenador? Sí, sí, en realidad lo que pasó, no es que se terminó el contrato, sino fue una decisión mía de volverme. Estábamos dirigiendo Unión La Calera, bien lo decís. eh, Pudimos obtener un resultado muy bueno, antes que finalice el torneo, ganarle al puntero y eso nos permitió estar en Copa Sudamericana. Pero bueno, después el país sufrió un estallido social que creo que fue, en todo el mundo se vio, porque la gente realmente, la estaba pasando mal, obviamente los sectores más humildes. Y bueno, y se suspendió el campeonato en ese momento y no se sabía dónde, cuándo se iba a retomar. Bueno, en esa incertidumbre nosotros a veces entrenábamos, a veces o no, porque bueno, había muchos piquetes, había bastantes problemas en la ciudad que estábamos nosotros, que era Calera. Nos teníamos que trasladar para ir a entrenar, entonces bueno, se hizo bastante difícil sin tener, certeza de cuándo se iba a reanudar el torneo. Y bueno, tomaron la decisión en la Federación Chilena de dar por finalizado el torneo, me acuerdo, en diciembre, así como estaba, dejando obviamente el equipo en Sudamericana, pero con una incertidumbre importante de no saber cuándo se volvía. Así que bueno, tomamos la decisión con el cuerpo técnico de volvernos, de estar en nuestro país, con nuestra gente y dejar ese proyecto de lado, ¿no? Así que ahora nos encontramos, esperando posibilidades de volver a trabajar con el cuerpo técnico, sabiendo que bueno, ahora con esto que ha pasado se ha puesto difícil para todos. Así que bueno, teniendo la paciencia y la fe que bueno, por ahí pueda llegar a salir, algún proyecto o algo que nos entusiasme, eh, ahora cuando se reanude todo o por ahí un poco más adelante, ¿no? ¿Te gustaría dirigir en el fútbol argentino o también valorarías una propuesta del exterior? Sí, sí, obviamente que uno está abierto a todas las propuestas. El fútbol argentino, yo estuve en Chile ahora y la verdad que se vive diferente que en todos lados, por lo menos donde estuve. Es apasionante y bueno, es lo que a uno lo llama más, ¿no? Más allá que sea primera, segunda, el fútbol argentino tiene
tiene un condimento especial, que es la pasión, el hincha, bueno, todo lo que sabemos, que para a veces algunas cosas está mal, porque no se respetan por ahí mucho los proyectos y todo, pero cuando uno no lo tiene se extraña, ¿no? Esa adrenalina del día a día, de las competencias, todo eso, se extraña realmente. Así que bueno, ojalá Dios quiera pueda ser en Argentina, no descarto nada en ningún lado, obviamente es trabajo, y bueno, estamos esperando y bueno, ojalá Dios quiera se pueda dar. Recién hablabas de cómo se vive, ¿no? Este fútbol argentino, que bueno, es tan apasionante, ¿no? Después de que se dé por finalizada la cuarentena y de a poco se empiece a entrenar y que a poco el público vuelva a ingresar a las canchas, ¿cómo lo ves? ¿Ves un torneo competitivo? ¿Cómo ves los clubes con muchos juveniles, muchas ventas, jugadores que por ahí no tengan la posibilidad de seguir con sus contratos? Difícil, lo veo difícil para todos, la realidad, esto de lo que ha pasado, de la situación económica del país, del mundo, creo yo que va a estar bastante difícil, va a llevar un tiempo esto recuperarse. Veo, sí, un momento difícil no solamente para los entrenadores, sino para los jugadores, va a haber muchos jugadores lamentablemente sin trabajo y bueno, encima nuestro fútbol que tiene mucha cantidad de buenos jugadores, lo mismo de entrenadores, hay muchos entrenadores con mucha capacidad, entonces hay poco lugar para todos los que somos, ¿no? Lamentablemente. Así que bueno, va a haber que tener paciencia, hay que estar con tranquilidad, sabiendo que va a ser un momento difícil para todos. Y del lado de lo futbolístico, del juego, yo creo que sí, no creo que merme en lo que es nuestro fútbol, porque siempre hay jugadores y salen, más allá que sean juveniles o no, la mayoría de los equipos de primera división y varios del Nacional B trabajan bien con juveniles, así que si toman esas decisiones de jugar es porque seguramente le verán condiciones a los juveniles para ponerlo en primera. Pero bueno, sabiendo que no hay descenso, que los clubes tienen un poquito más de handicap en ese sentido, creo yo que van a hacer bastantes apuestas para los jugadores del club. Bueno, Walter, dejando un poco de actualidad y yendo un poco al pasado, te pregunto cómo fueron tus inicios como jugador de fútbol. Bueno, arrancando en Lanús, como bien sabrán, he nacido acá en Monte Chingolo, yo en Lanús, y bueno, desde chiquito hice las inferiores y bueno, gracias a Dios el club me ha formado no solamente como jugador, sino como persona, me ha dado muchas herramientas para que yo pueda lograr mi objetivo, que era llegar a primera división, bueno, gracias a Lanús también poder estar en selecciones juveniles, y bueno, eso me ha abierto muchas puertas en mi carrera de jugador de fútbol, así que bueno, estoy agradecido al club por lo que me ha dado, y bueno, obviamente que siempre con ganas de seguir creciendo, cuando por lo menos fui jugador, bueno, tuve por varios pasos en diferentes equipos, y bueno, nada, hice una carrera que por ahí pueden decir que puede ser peor o mejor, pero la verdad que gracias a Dios estoy satisfecho por lo que he hecho, porque siempre tuve el apoyo de mi familia, y bueno, más allá de lo deportivo, digo yo que lo más importante es lo personal, lo que uno va logrando como persona, y bueno, esta formación que me ha dado el club desde chico con mi familia, me ha hecho tener, gracias a Dios, una familia hermosa con 3 hijos, y bueno, creo yo que eso es lo más importante en la vida. En ese camino que hiciste por las inferiores de Lanús, ¿siempre hubo un Walter Collete mediocampista o hubo alguna otra posición que habías comenzado y después con el correr del tiempo te fuiste ubicando en la mitad de cancha? No, no, siempre fue mediocampista, volante de creación, enganche, como se decía antes, ahora lamentablemente están desapareciendo por ahí esos puestos, aunque se juegan por ahí en otros sectores, pero siempre fui un volante ofensivo, a veces algún entrenador con un poquito más de temor me ponía como media punta o delantero, pero en realidad siempre mi puesto fue volante y donde siempre jugué. Bueno, Walter, ¿te acordás el día de tu debut? ¿Qué sentiste y cómo fue? Sí, fue. En el 94 fue la verdad algo hermoso, cancha de San Lorenzo.
en el gasómetro, en el nuevo gasómetro, con Patricio Hernández de director técnico. Así que la verdad que bueno, fue uno de los primeros sueños que uno va cumpliendo como jugador de fútbol, ¿no? Así que bueno, esa emoción no solamente de uno, sino de toda la familia que hizo un esfuerzo enorme bueno, a veces en mi casa se hacía difícil poder llevar el día a día y a veces viajar y todas esas cosas. Mi padre hacía mucho esfuerzo y sacrificio y bueno, ahí se ve reflejado todo ese esfuerzo, ¿no? Cuando uno puede lograr una de esas metas. Una de esas metas mía era llegar a Primera División y bueno, gracias a Dios la pude cumplir y gracias a todos mis compañeros y al club que me ha formado y me ha dado la posibilidad. ¿Qué características tenía ese entrenador que te hizo debutar en Lanús? ¿Cómo los veías vos? Bueno, el entrenador era Patricio Hernández, un gran entrenador, un gran jugador, ha tenido una carrera muy exitosa también, pasó por Europa. Fue el entrenador que me hizo debutar en Primera División, así que me ha enseñado mucho, fue el que me dio esa posibilidad de tener entrenamiento con los equipos grandes. Así que bueno, después de eso vino Héctor Cooper, y cuando volvimos del juvenil, bueno, prácticamente ya nos quedamos en el plantel profesional. Te hablo de, bueno, de yo, de Icaño y Bagaza y yo que estuvimos en los juveniles y a partir de que volvimos del juvenil ya prácticamente estuvimos en el plantel profesional. Bueno, hablaba recién de Héctor Cooper. ¿Cómo era él como técnico y si te marcaba algunas cosas en especial a vos? Sí, de todos los entrenadores, por lo menos a mí me ha pasado que he aprendido muchas cosas de todos, desde lo bueno hasta cosas que por ahí a uno no le gustaban. Uno siempre tiene que ser consciente y estar preparado para aprender en ese momento, aunque a veces la juventud y esa adolescencia a uno lo hace creerse que se la sabe toda y no es así. Entonces lo importante es tener los pies sobre la tierra, la humildad necesaria como para saber que la gente que está acá, por encima de uno, los entrenadores, los profes, bueno, todo eso es que todo lo que te van a decir es para mejorar y uno tiene que tener esa humildad para saber que es así. Y bueno, la verdad que todos los entrenadores me han dejado. La verdad que he tenido suerte porque he tenido muy buenos entrenadores a lo largo de mi carrera. Bien mencionaba recién que entre Patricio Hernández y Héctor Cooper estuvo el proceso del torneo de juveniles que terminan ganando en Qatar, el Mundial 95, sub-20, José Peckerman, entrenador de aquellos entonces, y hablabas del el Caño Bagaza, que fue tu compañero de Lanús, que había viajado a disputar dicho torneo. ¿Cómo lo vivieron ustedes aquel torneo que terminan ganando en Qatar? ¿Y cómo se veían ustedes, no? Porque eran los primeros jóvenes que iban teniendo la posibilidad de estar en un seleccionado argentino. Bueno, hubo grandes jugadores también anteriormente que han estado en las selecciones mayores, pero eran juveniles que de a poco iban dando sus pasos. ¿Cómo lo vivían ustedes? Bien, la verdad que contento, muy orgulloso de poder estar representando al Club Lanús en ese momento con juveniles en un país tan extraño y ya jugando un mundial, ¿no? Me acuerdo que la gente de Lanús siempre nos agradecían porque empezó a conocerse Lanús internacionalmente por los chicos de los juveniles y nos decían, nos nombraban bastante eh, por ese tema, ¿no? Entonces la selección argentina te da eso bueno, que te conozcan en el mundo y al club también. Y nos sentíamos orgullosos por eso, por poder representar a nuestro club del barrio, el que nos dio todo para que crezcamos, el que nos hizo crecer. Entonces estábamos muy orgullosos de eso y obviamente más cuando pudimos consagrarnos campeón del mundo, ¿no? Siempre son recuerdos que a uno le van a quedar siempre adentro del corazón. Bueno, volviendo un poco al tema de Lanús, te pregunto por la Copa del 96. ¿Cómo se vivió ese torneo y cómo lo habían empezado? Lindo, hermoso, la verdad que son recuerdos. Bueno, era el primer torneo internacional que ganó Lanús, entonces imagínate la alegría y la efervescencia que había en la ciudad, en el barrio. Nosotros, como te decía, habíamos vuelto del juvenil, ya empezamos a jugar bastante en, en la primera y a alternar.
En ese momento estábamos peleando el torneo también, me acuerdo, de AFA, entonces el plantel peleaba los dos torneos, tanto la Conmebol como el del campeonato. Entonces eso hacía que, que Cooper en este caso rotara bastante y teníamos posibilidades bastante nosotros de jugar la Copa y otro equipo jugar el torneo. Y así todo peleamos los dos hasta lo último. Lamentablemente el torneo lo perdimos en las últimas fechas, pero bueno, gracias a Dios pudimos conseguir la Copa Conmebol, que obviamente sería la Sudamericana ahora, en ese momento donde Lanús empezaba a mostrar ya el trabajo que venían haciendo sus dirigentes desde hace mucho tiempo, desde la seriedad, desde todo aspecto que venían dándole al club, y bueno, el equipo empezó a mejorar en todo sentido, ¿no? Y bueno, ese logro, la verdad que fue muy importante, no solamente para la institución, sino para la ciudad, para nosotros que vivimos acá en Lanús, la verdad que fue una alegría enorme. Y bueno, fue el primer título internacional, así que seguramente va a quedar siempre en la memoria de todos los hinchas. Bien lo decía recién, que en aquellos entonces Lanús peleaba las dos competencias, porque bueno, Apertura 95 termina tercero, Clausura 96 tercero, y Apertura 96 también termina tercero, y entre esos dos torneos termina ganando la Conmebol. ¿Qué sentís que le termina insertando, Héctor, para que en la mentalidad del jugador esté este trabajo, ¿no? De pelear por ambas competencias. Bueno, él hizo un grupo muy competitivo, de la cual ha promovido varios juveniles, en este caso nosotros, más jugadores de experiencia que había en el club. En el caso de, bueno, obviamente de Schurrer, Simeonato, Roa, La Urraca González, bueno, un plantel grande y muy bueno que teníamos. Bueno, después vino el Chango Cravero, de los jugadores más grandes, Mena, que vino de Platense, y a eso estábamos los más jóvenes que aparecíamos en el club, que nos dio esa posibilidad, Cooper, de poder compartir ese plantel con todos estos grandes jugadores, ¿no? Que ya tenían un recorrido en las primeras y que venían de otros equipos. Entonces, bueno, eso creo que fue fundamental en el armado del plantel, en la competitividad que había en el grupo, y eso de pelear las dos cosas fue buenísimo, porque nos daba rodaje a todos, estábamos todos prácticamente en competencia, y bueno, y todos nos queríamos ganar un lugar y todos queríamos jugar todo, así que la verdad que fueron momentos muy lindos donde estuvimos ahí del campeonato. Me acuerdo una anécdota para contarte ahí. Nosotros cuando peleamos el torneo, Cooper nos llevó a una isla, al Tigre, a hacer una pretemporada, sin internet, sin nada, aislado de todo. Lamentablemente, bueno, el resultado no fue el mejor, perdimos ese partido, pero bueno, fue una anécdota que siempre quedó grabada en aquel momento, porque bueno, era raro que un plantel vaya a hacer una semana de entrenamiento aislado de todo en una isla en el Tigre, ¿no? Me acuerdo que íbamos en barco y todo para llegar al lugar, así que bueno, estuvo bastante rara la experiencia, y más que no se nos dio el resultado que nosotros queríamos, ¿no? Era una lástima. Pero bueno, es una anécdota que uno recuerda siempre de los entrenadores, pero Héctor ha hecho un gran trabajo en el club, y bueno, esta copa que se ganó, él fue muy importante, obviamente. Bueno, lindos recuerdos, como decís, los que quedan de esa época. Volviendo al tema de la Copa, te pregunto por la final. A vos te toca en esta rotación que siempre hacía Cooper, te toca jugar la final de ida. ¿Cómo la viviste y qué sentiste cuando saliste de la cancha? Sí, obviamente, una alegría enorme. Estaba la cancha llena, explotada, con una ilusión inmensa. Era una instancia que el club nunca había vivido. Entonces se veía esa ilusión que tenían todos, ¿no? No solamente la gente, sino los directivos del club, todas nuestras familias que nos rodeaban. Entonces era una presión linda a la vez para tratar de conseguir ese resultado, sabiendo que iba a ser difícil, que después el segundo partido iba a ser en la altura, donde el equipo colombiano era bastante duro. Pero bueno, gracias a Dios apareció Lechuga Roa ahí en el último partido, fue figura, eh, y bueno, nos hizo que podamos mantener el resultado que habíamos sacado acá, y bueno, obviamente con la experiencia de los jugadores también que teníamos en ese plantel,
los jugadores grandes como la Urraca. Bueno, eso obviamente hicieron mucho para ese título. Así que bueno, contento y feliz de haber logrado ese objetivo y poder ser parte de la historia del club. Cuando teníamos la posibilidad de hablar con Carlos Roa, nos contaba acerca de lo que vivieron en el partido de vuelta en Bogotá. Perdieron, pero con el resultado de ida se terminan coronando. Al momento de levantar la copa y que lo saquen de la cancha, ¿cómo lo viviste vos? Ese momento donde iban saliendo ustedes de la cancha, coronados, seguramente con la copa, pero viviendo una situación que no es habitual, ¿no? Sí, sí, era difícil, nos querían matar. Obviamente fue difícil salir de ahí, pero como decía Lechuga, es verdad, era una situación rara porque uno quería festejar con la gente, todo. Bueno, había un grupito muy reducido de hinchas de Lanús y bueno, festejamos más que nada con el plantel, con los directivos que pudieron viajar. Pero bueno, lo más lindo fue después cuando volvimos a Argentina, donde fuimos al microestadio y bueno, estaba toda la gente, todo el barrio ahí en Lanús, en, en el microestadio y pudimos festejar ahí con nuestra gente. La verdad que fueron momentos inolvidables. Bueno, después de toda esa etapa en Lanús, se da tu salida del fútbol de España, ¿no? ¿Cómo fue ese momento? Sí, la verdad que bueno, lo veo muy bien. Está el fútbol en el club, ¿me preguntás? Claro, cuando salías del club, tío, ¿cómo fue esa salida, tu primera salida de Lanús? Cuando iba a otra institución, a otro Claro, club. Ah, exacto. bueno, sí, uno siempre quiere crecer. Yo el primer club que cuando salgo de Lanús es el Leganés en España. Siempre uno lo toma para crecer y sabiendo que Lanús para mí es mi segunda casa, uno extraña siempre, es la realidad. Yo tuve la, la mala suerte por ahí que cuando fui a España tuve una lesión importante y no pude jugar, entonces bueno, enseguida uno cuando le pasan esas cosas a veces quiere regresar a su país y fue lo que pasó. Pero bueno, en definitiva, sabiendo que el club siempre a uno le brindó todo y me dio todo como para que yo siga creciendo como futbolista. Volviendo un poquito atrás y antes de la salida al Leganés, fuiste parte también del equipo que llega a la final, la Conmebol 1997 ante Mineiro, equipo donde también estaba Oscar Ruggeri. ¿Cómo se vivió ese partido de ida ante Mineiro? Esa batalla campal, ¿cómo la viviste vos? Sí, fue terrible, fue una locura. La verdad que ellos, sí, nosotros ya había venido Oscar, un jugador campeón del mundo, con toda su experiencia y con lo que sabemos que significa. Habíamos llegado a la final en la Copa, pero la verdad que ellos tenían un equipazo y bueno, vinieron acá y bueno, lo sufrimos bastante al partido. No, los brasileros estaban con todas las luces y bueno, los brasileros cuando están bien es muy difícil y bueno, justo se fueron a hacer, uno se fue a hacer el cancherito con Oscar y bueno, le mostró la pelota, no sé qué, y bueno, cuando terminó el partido Oscar lo salió a correr y pasó lo que pasó y lo que habrán visto en la manga y bueno, todo lo que ocurrió. La verdad que fue algo que obviamente no está bien, porque no habían ganado muy bien el partido los brasileros con un baile importante y bueno, pero lo que hicieron mal por ahí que nos cargaron un poco y eso fue lo que detonó en todas esas peleas y en todo lo que se vio. Pero bueno, realmente habían sido superior a nosotros, nos habían ganado muy bien y bueno, esos hechos después quedaron en la historia, pero obviamente que fueron lamentables. ¿Cómo era Ruggeri como compañero? Bueno, era como lo que se ve ahora en la televisión, un poquito ahí peleador, pero siempre peleando para bien con el grupo, siempre queriendo mejorar, siempre queriendo ayudar a todos los jugadores. Eso es lo que tenía Oscar, que siempre es un jugador de tanta jerarquía y bueno, nos ayudaba más que nada a los jóvenes, a todos los integrantes del plantel y obviamente que peleaba mucho por el jugador y eso a nosotros nos daba una tranquilidad sabiendo que teníamos a él que nos respaldaba en todo, no solamente dentro de la cancha, sino afuera.
y bueno, creo que yo fue un lindo paso no solamente para él, sino también para el club, porque tener a un jugador de esa característica y un campeón del mundo en la institución y que se haya retirado en el club, la verdad que fue, creo yo, muy lindo para todos. Después bueno, el primer ciclo que tenés en Lanús, volvés a volver al club, bueno, primero pasás por Platense y después recién volvés a Lanús en el 99, ¿no? ¿Es así? ¿Cómo lo viviste esos momentos? Sí, bueno, tuvimos un paso difícil en ese momento en Lanús, estábamos por un momento, una situación difícil donde peleamos una promoción, me acuerdo, con Tres Arroyos, Huracán de Tres Arroyos, una situación difícil donde el club nunca había estado, o sea, nos habíamos acostumbrado a pelear torneos, habíamos salido campeón de la Conmebol, entonces era una situación difícil que había que afrontar, y bueno, por suerte, gracias a Dios, la pudimos pasar, ganamos en Platense, ahí también con lo justo, y bueno, después de local acá pudimos hacer la diferencia y ganar y quedarnos en primera división. Pero bueno, son momentos difíciles, después de ahí el club otra vez empezó a retomar las buenas sendas y empezó a hacer buenas campañas, y eso fue importante para otra vez darle una buena base a la institución. ¿Cómo son los momentos previos a jugar un partido por la permanencia? ¿Mucho nerviosismo o se toma con Durísimo, tranquilidad? sí, sí. Sí, durísimo, y más que nada para el equipo en ese momento que venía de primera división y que tenía la posibilidad de descender. El otro equipo que viene en la segunda categoría es más fácil o está más liberado porque sabe que es un premio, ¿no? Y como vivimos nosotros en el fútbol argentino, descender es un castigo que nadie lo quiere pasar. Por eso había bastante nerviosismo, bastante incertidumbre. Y bueno, la verdad que era un momento delicado en el club. Pero bueno, por suerte la pudimos pasar, pudimos ganar los dos partidos, que enfrentamos un rival bastante duro, que nos las hizo difícil, pero bueno, por suerte lo pudimos pasar. Bueno, después tuviste una larga carrera como jugador, pero bueno, quería hacer hincapié, bueno, terminás retirándote en Chacarita, yo quería hacerte hincapié si te hubiera gustado retirarte en Lanús o si nunca hubo una posibilidad de un acercamiento, ¿no? Para generar ese retiro. Sí, uno cuando es jugador y sale de una institución y la quiere mucho, como en este caso uno quiere a Lanús, siempre sueña por ahí lo que decís vos, ¿no? De poder retirarse en el club, con su gente y todo. Bueno, a veces no es posible, las cosas no se dan como uno quiere, pero siempre uno tiene el amor y el cariño por el club que lo hizo crecer a mí como futbolista y como persona, y obviamente que me hizo llegar a ser jugador profesional. Pero bueno, no se dio la posibilidad, después yo tuve varios pasos por varios equipos, entonces ya en ese momento cuando uno ya es un jugador grande y quiere volver a una institución como en ese momento era Lanús, bueno, se tienen que dar muchas cosas, desde el entrenador que te quiera, desde que vos estés en plena condición como para volver, bueno, muchas cosas que bueno, en ese momento por ahí no se dieron. Entonces bueno, yo terminé mi carrera como jugador, como bien decís vos, en Chacarita. Bueno, Walter, ¿cómo fue una vez que terminás tu carrera como jugador esa transición a ser entrenador? Sí, en realidad no lo tenía muy definido, aunque yo ya había estudiado y había hecho el curso de entrenador. Y estuve 6 meses obviamente sin entrenar nada como jugador y ya queriéndome abocar a, a entrenador de juveniles o algo. Y bueno, salió una posibilidad de ser ayudante de campo de Diego Coca, que es un amigo que yo jugué con él en México. Entonces, él ya había empezado a dirigir en la CAI y pasa a Godoy Cruz, y después de Godoy Cruz se va a Gimnasia, y él me había dicho que cuando me retirara que le gustaría que pueda trabajar con él, así que fue así. Terminé yo en Chacarita, él pasó a Gimnasia y bueno, me propuso si quería ser su ayudante de campo. Así que obviamente lo acepté, fue un desafío diferente, importante para mí como ayudante de campo de él. Y bueno, ahí empecé a crecer como entrenador, ahí empecé a desarrollarme como entrenador y bueno, eso fue también un paso muy importante en mi vida. Bueno, tus primeras experiencias como entrenador se da con la selección argentina, ¿no? Sub 15.
Sí, yo ya como entrenador empiezo, después que termino de ser ayudante con Diego Coca, tenía la intención ya de empezar a ver si podía dirigir yo y bueno, tuve un paso por las infantiles del Club Lanús, donde gracias a Dios me abrieron las puertas para dirigir ahí a los chicos, a los más chiquitos, y enseguida a los 6 meses me vino la posibilidad de dirigir la sub-15, primero de ser ayudante de campo de la sub-15, que después pasó a ser la 17 y después esa 17 se incorporaba a la sub-15 y después ahí ya me dieron la posibilidad de ser entrenador de la sub-15 y ahí empecé ya sí a ser yo el entrenador de la categoría, que bueno, obviamente que gracias a Dios me ha ayudado mucho. Tuvimos la posibilidad de jugar un sudamericano donde tuvimos medalla de plata, donde se armó una categoría muy linda, la 2000, con muchos jugadores, que hoy por hoy prácticamente hay varios que están triunfando, no solamente en el fútbol argentino, sino también en el exterior, y bueno, eso para uno es un orgullo poder haber elegido jugadores, poder haberlo entrenado y poder saber que esos jugadores están transitando una carrera deportiva exitosa, para uno es un orgullo, ¿no? Bueno, decían que volviste a Europa a dirigir infantiles. ¿Cómo lo trata el club en tu vuelta? Y si cambió bastante de la época en la que vos jugabas a la que dirigiste infantiles. Sí, sin duda el club no ha parado de crecer en aquel momento. Nosotros cuando hacíamos inferior en el club, la verdad que no era lo que es ahora. Por suerte y gracias a Dios el club supo eh, invertir mucho y para bien en las inferiores del club. De hecho ha sacado y ha vendido un montón de jugadores después de esa época nuestra y siguió y sigue ahora. Así que es un trabajo y un proyecto que hacen que la verdad que es muy bueno y está a la vista el resultado, porque cuando uno va al club siempre se encuentra con cosas nuevas, con cosas mejorando, y eso quiere decir que los dirigentes están haciendo un trabajo excepcional desde aquel momento hasta ahora, ¿no? El club empezó en el ascenso, en primera vez, bien de abajo, peleándola y haciendo las cosas bien. Hoy tenés una institución prácticamente modelo, con el equipo peleando copas internacionales, y eso no es fácil, no se hace de un día para otro. Y bueno, lo bueno que tiene estos dirigentes, el club, que lo supieron administrar. ¿Cuánto vale el sentido de pertenencia de Lanús que le da, por ejemplo, jugadores con experiencia, ¿no? Como Lautaro Acosta, uno de los referentes del primer equipo? ¿Cuánto vale ese sentido de pertenencia que le da a los jugadores que vienen, a los juveniles que se van sumando también, que son muchísimos que se han dado a conocer en este último tiempo? ¿Cuánto termina de valer eso para el crecimiento de la institución? Mucho, para mí es importante, eso uno lo valora, que el jugador crezca en el club, que uno se pueda desarrollar, porque después cuando logra cosas importantes, esas raíces no se pierden nunca, siempre están, y es bueno que los jugadores que pueden volver después sí, o los que permanecen, tener ese sentido de pertenencia, digo yo que te da ese plus para el equipo, para todos, porque es importante, el jugador conoce bien desde todos los rincones del club, sabe cómo se maneja, conoce prácticamente todo, y eso que tiene el club, que tiene ese sentido de pertenencia por la institución y que te lo hacen sentir, es muy importante cuando uno después lo tiene que demostrar adentro de la cancha. Y bueno, posteriormente cuando ya agarras un equipo como San Martín, que fue tu primer equipo, ¿cómo lo viviste y qué sentiste ya dirigiendo a un equipo de ese tamaño? Sí, en realidad yo arranco en Chacarita, el primer equipo. Es Chacarita, donde bueno, empezamos en una institución bastante difícil, peleando el descenso en el Nacional B. Por suerte, gracias a Dios, de ese momento nos pusimos en medio año a pelear ascenso contra Talleres, me acuerdo de Córdoba en ese momento, que tenía un equipazo. Estuvimos peleando ahí mano a mano y no se pudo hacer. Justo en ese año ascendía uno solo. Entonces al otro año, bueno, se nos fueron algunos jugadores, pudimos rearmarnos de vuelta y bueno, gracias a Dios pudimos en el segundo año poder conseguir el ascenso, que fue muy importante. Algo siempre, lograr un objetivo para un entrenador no es fácil, muchos hay que hacen buenas campañas y todo, pero lograr objetivos así de poder o salvarte del descenso o ascender, no es fácil en el fútbol argentino, y bueno, gracias a Dios uno lo pudo conseguir. Y después, bueno, de ahí vino
San Martín de San Juan, donde tuvimos una etapa también en primera división ya de crecimiento, y San Martín de Tucumán, como bien decís vos, una situación más complicada, más difícil, que es pelear el descenso, lo que eso significa en el fútbol argentino, donde hay mucho nerviosismo, donde hay muchas cosas por ahí difíciles que manejar, donde bueno, no pudimos nosotros ahí cumplir el objetivo que era salvarnos del descenso, nos terminamos yendo antes, obviamente, que eso ocurra, pero bueno, vimos que no era el momento para nosotros ahí y decidimos irnos, ¿no? Así que bueno, después de San Martín de Tucumán llegó Unión La Calera, donde empezamos a trabajar y bueno, esto del estallido social que pasó en Chile nos dio la posibilidad de, bueno, de volver y dejar ese proyecto deportivo por bueno, todos los problemas que había en el país. Así que bueno, ahora estamos acá esperando nuevas posibilidades y bueno, veremos a ver qué posibilidades hay de poder volver a trabajar. Bueno, llegando a una de las últimas preguntas, bueno, por mi parte quería consultarte, ¿cómo viste a Lanús, aquel equipo que llegó a la final de la Copa Libertadores? ¿Cómo lo viviste vos? Porque has tenido un lindo paso por la institución, has sido parte del club, has ganado el primer torneo internacional, ¿cómo lo viviste y qué características le encontrás hoy al equipo de Subeldía? Y si te llama la atención alguno de los juveniles que está en el primer equipo. Sí, obviamente que sigo al club, vivo acá a 10 cuadras, así que permanentemente estoy viendo todo lo que sucede en la institución. Sí, la verdad que hubiese sido hermoso que se consagre campeón de la Libertadores, el club tenía un gran equipo donde jugaba muy bien y bueno, muy buenos jugadores, ¿no? Y bueno, la verdad que ahora lo veo muy bien, como siempre el club, por ahí con algún altibajo, pero siempre acomodándose, tiene una estructura importante para poder trabajar, jugadores importantes también de la categoría y bueno, obviamente que lo hace un equipo muy competitivo y de los juveniles, que siempre sale y promueve Lanús, sí, obviamente me gusta los que están en el primer equipo, Vera, Lodico, que vuelve ahora, bueno, todo, Toto Belmonte, bueno, todo, hay varios jugadores que aparecen siempre de La Vega en el club, bueno, como te decía antes, por esa posibilidad que le da el club de trabajarlos y poder desarrollar a los jugadores Pasando un inferiores. poco, has pasado como jugador, y hoy en día sos entrenador. Me gustaría preguntarte si en algún momento te gustaría la posibilidad de llegar a ser parte del equipo de Lanús, ¿no? Ser el entrenador de la institución. Sí, claro, obviamente que no te voy a mentir, me encantaría. Sí, obviamente que todavía tengo mucho recorrido por crecer, por mejorar. Hay un montón de cosas que uno tiene que ir pasando. Son etapas que uno le da mucho rodaje, mucha experiencia. Y bueno, obviamente que me encantaría en un futuro poder dirigir al club. Es una de los objetivos, de las metas que uno tiene, ¿no? De no solamente haber sido jugador, sino de poder ser entrenador también. Ojalá Dios quiera en algún momento lo podamos cumplir. Bueno, Walter, ya para ir cerrando, una de las últimas preguntas, ¿qué significa para vos la luz en tu vida y tu carrera como profesional? No, bueno, son parte importante de mi vida. El club, como te decía, lo primero en la nota, el club no solamente me formó como jugador, sino como persona desde chiquito. Yo estuve en el club desde los 6, 7 años, que ya estoy insertado en infantiles, después juveniles, pasé todas las categorías, gracias al club fui a la selección juvenil, debuté en primera, ganamos, como decías vos, el primer título internacional, estamos en la historia del club y eso para mí es muy importante. El club está en mi corazón y lo va a estar de por vida. Así que estoy súpermente agradecido a la institución, a toda la gente que me lo hace sentir no solamente cuando voy al club, sino también en el barrio, porque uno vive acá. Así que bueno, no tengo palabra de agradecimiento hasta la institución y bueno, como te decía antes, ojalá en un futuro nos volvamos a cruzar ya como uno pudiendo ser entrenador del equipo y bueno, eso para uno sería un orgullo. Bueno, Walter, te agradecemos por estos minutos. Fue una linda charla junto a un jugador que ha marcado y está en la historia de nuestra institución. Esperemos tenerte como entrenador porque, bueno, tenés
un gran recorrido, has hecho una gran labor durante este proceso y bueno, esperemos en algún momento tenerte. Y bueno, antes de cerrar, una foto me gustaría sacar, a ver, saco una captura para tener junto a vos. Dale. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias, Walter. No, por favor.